tal? Buena tarde. Les voy a presentar convertidor BookBoss funcionando con la tarjeta que desde hace algunos videos les he estado platicando sobre de ella. Es este tipo de tarjeta. La idea pues es partir de una tarjeta de este tipo donde podemos ir cambiando la posición de los puentes y poder llegar, por ejemplo, al que les enseñé la última vez, que es el elevador. Podemos llegar ya a una tarjeta ya de uso dedicado y que bueno, nos permite cambiar componentes. En este caso tenemos la aplicación del BookBoss. De los videos que están en el canal, recuerden, el BookBoss es un convertidor que la entrada puede elevar, puede reducir, con una particularidad: invertir la polaridad del voltaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar el voltaje que estamos aplicando. Ahí se pueden dar, es un voltaje prácticamente 5 volts. Aquí nos indica el consumo de corriente y la potencia que estamos consumiendo. Bueno, entonces una vez que ya vimos que tenemos ahí el voltaje de 5 volts, también por acá tenemos ya la parte del osciloscopio. Está en 5 volts cuadro. Este es mi cero, mi referencia. Entonces ahorita no está activándose. Tengo una carga que la tengo conformada con tres resistores de 50, perdón, de 15 ohms cada uno. No hacemos caso a esto, está mal etiquetado, son de 15 ohms. Por lo tanto tengo una carga de 45 ohms. Estoy poniendo una bobina de 300 microhenrios, un capacitor de 10 micros al potencial suficiente para que no se vaya a dañar. Estoy utilizando diodos y MOSFET de carburo de silicio, que nos permite trabajar sin problemas a la frecuencia de 150 kHz. El punto de trabajar los 150 kHz pues es dos cosas. Primero, que vean que los diseños que he estado platicando en los videos del canal permiten llegar a la implementación de estos convertidores sin ningún problema. Número uno. Número dos, entre más alta sea la frecuencia, de menor inductancia va a ser el inductor requerido. ¿Sí? Pero necesitamos dispositivos que conmuten a esa frecuencia. Por eso estoy utilizando dispositivos de carburo de silicio. Ustedes pueden echar a andar esto, hacer trabajar sus convertidores a por lo menos 20 kHz, 50 kHz, y ya pueden utilizar dispositivos de silicio, de MOSFET de silicio, diodos de silicio de conmutación ultra rápida. Pero el costo es que a menor frecuencia el valor de inductancia aumenta y el valor de capacitancia aumenta. Entonces hay que tener presente eso. Bueno, entonces vamos a trabajar los 150 kHz. Aquí se ve la frecuencia. Tenemos ahorita un ciclo de trabajo del 0%. Y entonces lo que vamos a hacer es, ya está activado el voltaje. Estoy monitoreando acá con el osciloscopio el voltaje de salida, al igual que el multímetro. Entonces activemos nuestro generador PWM, que ya se los he presentado en otras ocasiones. Y lo primero que vamos a notar es que tengo ya un voltaje negativo. Un voltaje despreciable, pero es negativo. ¿Por qué? Porque el ciclo de trabajo es muy pequeño. Entonces aumentamos el ciclo de trabajo. Estoy a 10%. Lo voy a hacer ahorita en pasos de 0. Así que todo sea 0 para que sea 10, 20, 30. Nada más para que podamos llevar un control. Ahí tengo un ciclo de trabajo del 10%. El voltaje de salida pues todavía no es suficiente para activarlo. 20%. Vean cómo el voltaje de salida empieza a incrementarse, pero lo que me interesa a mí que noten es que tenemos una polaridad negativa. Sigo aumentando el ciclo de trabajo. Estoy en un ciclo de trabajo del 30%. Ya tengo menos 1.2. Voy a ir un poco más rápido. 40%, 50%. En 50%, déjenme dejarlo, en 50%, recuerden que este convertidor BookBoss, cuando el ciclo de trabajo está entre 0 y 50%, trabaja como un reductor. Ya ahí lo tenemos. Cuando está entre 50 y un valor por debajo de 100%, trabaja como elevador. Entonces, el rango dinámico para trabajar como elevador va a ser de 50 a un poco menos del 100%. Se reduce el rango para poder trabajar. Esa es una de las primeras grandes diferencias con el convertidor elevador, el puro bus. La segunda es la polaridad. Pero si nos interesa cambiar la polaridad, esta es una buena alternativa de convertidor. Entonces ahora vamos a seguir subiendo 60%. Ya el voltaje de salida empieza a ser ligeramente mayor al voltaje de entrada. Si yo sigo aumentando 70%, menos 8, me voy a quedar en 80, le voy a ajustar a 12 volts.
que es por aquí. Ahí está aproximadamente, ahí está. Un poquito antes, lo que vamos a hacer, lo fabuloso de este equipo que tengo es que tenemos un control bastante exacto. Entonces, en ese momento, lo que estoy haciendo es, de mis 5 volts que enseñé hace un momento en la fuente, estoy elevando a 12 volts con cambio de polaridad. Lo pueden verificar aquí. Vean cómo se ve el cambio de polaridad. Menos 12 volts. Lo podemos verificar en la carátula del osciloscopio. Aquí lo tengo. Vamos a ajustar nada más el... Ahí está. Perfecto. Y ahí está el voltaje de salida. Recuerden, 5 volts cuadro. Entonces tengo 5, 10 y pues ahí tendría 12 volts. Podría medir el voltaje de salida en esta parte. Déjenme ver si no se me complica. Para que vean cómo se mide el voltaje de salida, que el osciloscopio no lo dé. Entonces vamos a buscar el promedio. Aquí está. Ahí está el promedio. Y ahí está el voltaje de salida que nos está entregando el osciloscopio. 11. Vamos a pararlo para que la enfoque bien. Ahí está, 11.7 volts. Es el voltaje de salida. Por medio de mi multímetro, pues yo estoy midiendo 12 volts negativos. Entonces, tengo el convertidor Buck-Bus operando o funcionando de acuerdo a la teoría, y la teoría nos dice que el voltaje de entrada, que es positivo, en un Buck-Bus se va a volver negativo, que puede elevar o puede reducir dependiendo cuánto valga el ciclo de trabajo. Repito, si el ciclo de trabajo está entre el 0 y el 50%, se comporta como un reductor. Verifiquemos si eso es cierto. Voy a ir al 50%, ahí estaría aproximadamente el 50%, ahí tengo el 50%, y puede ver cómo efectivamente la salida es menos el voltaje de entrada atenuado. Idealmente debería de dar menos 5 volts. ¿Por qué no lo da? ¿Por qué no da menos 5 volts? Bueno, recordemos que esta tarjeta que estoy utilizando es para demostrar el principio de operación de los convertidores. Ya llevo dos, el elevador que el video pasado y el Buck-Bus de en este momento. Pero a pesar de que estoy utilizando algunos zócalos, algunas bases con cierta resistencia, que es muy diferente a estos que tengo acá. Estos son de un fabricante alemán, no digo el nombre porque no se trata de hacer publicidad, pero lo pueden buscar, fabricante alemán, que se les he dicho que tienen una de sus matrices aquí en México, en Guadalajara. Este tipo de conectores es muy diferente a este tipo de conectores que consiguen normalmente en cualquier tienda de electrónica. Conectores, el fabricante me asegura que va a haber una resistencia entre el contacto del dispositivo a la placa del orden de miliohms, y eso permite reducir las pérdidas. Bueno, pues no tenía yo tantos conectores de este tipo porque además son caros, entonces por esa razón pues utilicé otro tipo de conectores que son los normales, los que se consiguen en cualquier tienda de electrónica, y eso en conclusión me va a dar pérdidas. Entonces va a haber pérdidas, hay que poner aquí para que lo vean un poquito más, va a haber pérdidas entre el MOSFET y la conexión a la placa, entre el diodo y la conexión a la placa, y así todos va a haber pérdidas. Por esa razón es que al 50%, idealmente yo debería tener menos 5 volts. Tengo menos 3.74, es decir, estoy perdiendo algo así como 1.26 voltios. Ese 1.26 voltios los tengo repartidos por aquí, en todas las placas. Pero yo les puedo asegurar que si yo paso este diseño, ya que lo probé, ya que vi el ciclo de trabajo adecuado, la frecuencia y todo, y yo lo paso a un diseño de una PCB de montaje superficial, o el simple hecho ya nada más de soldar aquí, mis componentes, los mismos valores en este tipo de placa va a aumentar el voltaje porque se reducen las pérdidas por conexión. No van a lograr obtener los menos 5 porque todavía están las pérdidas de los dispositivos, las pérdidas debido a la parte resistiva del inductor, al igual que del capacitor, aunque las pérdidas para efecto de voltaje de salida, recuerden, lo he explicado en los videos de principio de operación de convertidor, las pérdidas en cuanto al voltaje de salida van a estar en el MOSFET
de conmutación, en el diodo y en la resistencia asociada al inductor. Entre más pequeño sea la resistencia del MOSFET, entre más pequeño sea la resistencia asociada al inductor y entre mejor tecnología o material estemos utilizando para el diodo de conmutación, esas pérdidas se reducen. Entonces, yo les puedo decir que con este convertidor trabajando en esta placa, yo esperaba menos 5, tengo menos 3.74, considero que es un voltaje, con todo lo que les platiqué, es un voltaje adecuado para las condiciones en las que estoy operando. Si el ciclo de trabajo se reduce, vamos a reducirlo ahora en pasos de 1, vean cómo empieza a reducirse el voltaje de salida. Es decir, está comportándose como reductor, de acuerdo a la teoría. Repito, de 0 al 50% del ciclo de trabajo, el convertidor va a trabajar como reductor con una particularidad, me va a invertir la polaridad. Si yo aumento el ciclo de trabajo más allá del 50%, en ese momento, entonces, ahora sí, voy a empezar a tener un convertidor que va a empezar a elevar. Vamos a ponerlo acá para más rápido. Y ahí está, cómo empieza a elevar. Tengo menos 7.7 volts, que en valor absoluto es mayor a los más 5. Puedo seguir aumentando, lo vamos a dejar al valor que hace rato teníamos, que era por aquí más o menos, ahí estaba. Ahí está, lo tengo a menos 12 volts. Entonces compruebo también que de un ciclo de trabajo del 50 a un valor cercano al 100, recuerde que el 100 no se toca, a un valor cercano al 100%, el convertidor va a operar como elevador. También vamos a verificar algo. ¿Qué pasa cuando el convertidor trabaja como elevador? Nada es gratis. Conforme yo elevo el voltaje de salida con respecto al de entrada, voy a tener mayor consumo de corriente a mi fuente. Vamos a verificar qué consumo de corriente tengo. Acuérdense, tengo ahí 12, no le estoy moviendo ya nada. Y ahí tengo mi consumo de corriente. Estoy consumiendo 1 ampere. Acá se apagó el... Ahí está, estoy consumiendo 1 ampere. Bien, entonces se me acaba de apagar mi multímetro, pero no importa, lo podemos verificar con el osciloscopio. Ahí están los menos 12 volts, ¿sí? Aquí está. Lo veo positivo por la forma en cómo tengo conectado mi sonda a mi osciloscopio, pero para efecto del video no lo voy a cambiar, sino voy a invertir tiempo, pero estos son los menos 12 volts. Y tengo un consumo de 1 ampere. Cuando yo empiezo a reducir, y esto lo hago trabajar como reductor, vamos a ponernos en modo reductor, vamos a dejarlo en un 40%, ahí está, 40%, ¿sí? Entonces, ahora veamos el consumo. Bueno, antes de pasar, veamos aquí el voltaje, perdón, lo tengo ahí está, ahora sí, ahí está, ahí está. Tengo un voltaje de salida cercano a menos 2 volts, ¿sí? Aproximadamente. Ahí está. Le damos a ajustar aquí el osciloscopio para que veamos de cuánto es este voltaje de salida. Vamos a pararlo tantito. Ahí está, 2.35 voltios negativos. Y este es mi rizo. Vean que mi rizo es muy pequeño. Y esto es debido al tipo de capacitor que estoy utilizando. Es un capacitor con baja resistencia serie equivalente, ESR. Bueno, ojo, recuerden, tengo un voltaje de menos 2 volts. Déjenme ver que hay ajuste. Menos 2.3 volts. Mi ciclo de trabajo está en 40%. ¿De cuánto es el consumo? Veamos el consumo de corriente. Y el consumo de corriente es pequeñísimo. ¿Por qué razón el consumo de corriente disminuyó? Porque lo estoy operando en modo reductor. Esto es algo que explico en las clases y a veces cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Y esto es la razón por la cual van a encontrar circuitos integrados, módulos ya de convertidores CD-CD en modo reductor que pueden soportar 3 amperes, 4 amperes de manera comercial. Porque cuando los convertidores trabajan en modo reductor, el consumo de corriente disminuye. Pero cuando el convertidor lo hago trabajar en modo elevador, el consumo de corriente aumenta. Ahí lo tengo en un 70%. ¿Sí? Veamos el voltaje de salida, vamos a ajustarlo. Y ahí lo pueden ver como ya tengo, vamos a pararlo para que se pueda enfocar bien, 8.4 volts. Y veamos qué sucedió con el consumo de corriente. Está aumentando el consumo de corriente. Tengo un consumo de aproximadamente 420 miliamperes
o 2 watts de consumo de potencia a la fuente. ¿Sí? Entonces, muy importante esto que acabo de explicar. Ahí ya, ahora sí otra vez. Ahí están mis menos 8 volts para que quede bien claro. Ahí están menos 8 volts. Y mi consumo de corriente empieza a aumentar. Entre más aumente yo el voltaje de salida con respecto al de entrada, lo voy a apagar en cuanto a consumo de corriente. Me estoy acercando a 1 amper. Este es el consumo de corriente que tengo a mi fuente principal. ¿Sí? Entonces explicaba, esta es la razón por los cuales ustedes pueden conseguir comercialmente con circuitos integrados o módulos ya de converter DC-DC, modo reductor, y sin ningún problema 1 amper, 2 amper, hasta 5 amperes se pueden encontrar. Pero si ustedes buscan un módulo convertidor elevador, van a encontrar que la corriente máxima que van a demandar en carga es del orden de miliamperes, porque hay un costo. Por cada amper que yo demande en carga, voy a consumir una corriente a la entrada o voy a exigir una corriente a la fuente principal de acuerdo al siguiente producto. La ganancia del convertidor por la corriente que demando a la carga. Si la ganancia es para un convertidor reductor, quiere decir que entonces la ganancia es menor a 1. Y si yo demando 1 amper a la carga, entonces a la entrada estaría demandando una corriente menor a 1 amper, porque la ganancia es menor a 1 en un reductor. Pero si ahora lo hago trabajar en modo elevador, por ejemplo, que sea ganancia 2, y yo consumo 1 amper en la carga, el costo es que idealmente estaría demandando una corriente a la fuente principal de 2 veces la corriente en la carga, que dije que es de 1 amper, estaría demandando 2 amperes. Y acabo de decir idealmente, porque esa fórmula es correcta si la eficiencia fuera del 100%. Pero yo quiero ahora considerar la eficiencia, entonces la nueva corriente de entrada va a ser igual a la ganancia por la corriente en la carga entre la eficiencia. Déjenme, acabo de escribir algo rápido y tendré algo como esto. Si la corriente que yo demandaría a la entrada sería la ganancia de mi convertidor por la corriente que esté demandando en la carga entre el valor de eficiencia. Y si la eficiencia es menor a 1, pues matemática básica, cualquier valor dividido entre algo más pequeño me da un valor más grande. Entonces, por ejemplo, si la eficiencia fuera muy pobre y fuera una eficiencia vamos a dejarlo en 80%, quiere decir que este producto, lo que tenga aquí, lo tengo que multiplicar por 1.125 veces más. Entre más pequeña sea la eficiencia, más corriente voy a consumir a la entrada. Por eso se busca estrategias de control, materiales de nueva generación que permitan que la eficiencia aumente. Porque si yo aumento la eficiencia, entonces el consumo de corriente a mi fuente principal ya no se eleva tanto. Y si lo hago trabajar cualquier convertidor que trabaje en modo elevador, la corriente a la entrada va a ser mayor que la corriente demandada en carga. Y con esta pequeña explicación terminaría el resumen de que esa es la razón por la cual hay convertidores, circuitos integrados, módulos de convertidores elevadores, pero a un consumo de carga, en carga, del orden de miliamperes, 200 miliamperes, ya 400, 300 miliamperes, ya son contados los módulos que pueden conseguir. Ya tendrían que irse a una nueva estrategia. Bueno, yo espero que este video demostrativo, nada más que le voy a mover tantito para que vean cómo está operando. Nuevamente, este video demostrativo, pues sea un complemento a los videos donde he explicado teóricamente y validado con simulación diferentes convertidores. Voy a seguir utilizando la tarjeta que ya tengo aquí implementada, realizada, para seguir demostrando sin tanta teoría. El objetivo de estos videos es que sea más experimental, seguir demostrando el principio de operación de los convertidores que hemos visto. Nuevamente, este es un video, es el convertidor BuckBoss y se comprueba que dos cosas, que se invierte la polaridad
a la salida con respecto a la entrada, número uno, y número dos, que el rango de control del ciclo de trabajo se divide en dos regiones. De 0 a 50% va a trabajar como reductor, aquí lo tenemos, ahí miren, ahí está trabajando como reductor, voy a trabajarlo uno por uno, en pasos de uno, trabaja como reductor, pero si yo sobrepaso el 50%, empieza a trabajar como elevador. ¿Sí? Ahí pueden ver, ya está trabajando como elevador, pero hay un costo y el costo es a más ganancia para que trabaje como elevador, mayor consumo de corriente a la carga. Entonces hay que tener presente eso para que no vaya a ser que nuestra corriente en nuestra carga, ahí está el voltaje lo tengo ahorita, lo voy a ir a dar lo más que se pueda, 13 volts, y vean el consumo que ahora tengo en carga, 1.44 amperes. Estoy ya demandando cerca de 7 watts a mi fuente principal. Esto sería todo por el día de hoy. Yo espero que este pequeño video les ayude a motivarse un poquito más en manejo, explicación y entendimiento de los convertidores de potencia que los tenemos hoy en día prácticamente en cualquier equipo. Hoy en día todos los celulares están fuentes conmutadas, las pantallas, prácticamente todo, la computadora de viaje o la computadora de los coches de nueva generación son con fuentes conmutadas. Por eso la importancia de estudiar este tipo de videos, ¿sí? O este tipo de convertidores de principio. Y ahí tengo, ya nada más les presento el voltaje de salida, que es un voltaje muy adecuado. Esto se debe a las conmutaciones, es un voltaje muy adecuado y eso lo logro gracias a el capacitor de bajo SR. Sería todo. Y pues próximamente, como les dije, voy a ir sacando videos demostrativos de los diferentes convertidores. Veamos hasta dónde podemos llegar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.